Bien, continuaríamos. ¿Se me escucha, no? Indra, Freddy. Sí, Gracias. se le Sí, escucha Freddy. bajito. Gracias, Rodrigo. Gracias, Indra. Continuaremos. Entonces, estamos repasando un poco lo que planteaba Heidegger. Hay un ente en el mundo que se me abre primariamente no como cosa, sino como siendo igual a mí, pues tiene la misma estructura existencial que la mía. A este ente lo domina Heidegger el Mitsein, Mit-Dasein, perdón, el coser ahí. Gadamer, su discípulo más importante, utiliza el término tú, el tú igual a mi compañero de mi existencia. Levinas el otro. Por lo tanto, se trata del diálogo, de la intersubjetividad, ¿no es cierto? De un Dasein con otro Dasein. Entonces, esa sería la clave, digamos, del, de, de que la interpretación no solamente es algo inherente a la pura subjetividad, como lo había planteado, como al interior de la pura subjetividad, como lo había planteado Husserl, sino que implicaba además un relacionamiento, una relación intersubjetiva con el otro. Entonces, en una línea de pensamiento opuesta al estructuralismo, herederos de la filosofía del sujeto-objeto, desarrolla la filosofía de la existencia, la relación con el tú o el otro. No es la del análisis de elementos objetivados, sino que es una experiencia primigenia. El otro es un alter ego, un otro yo. Lo que se me abre primeramente es la significatividad de que el otro es igual a mí mismo y de que por consiguiente no es una cosa manipulable. Bueno, la modernidad lo que ha hecho con los sujetos humanos es una cosa manipulable, ¿no? En el sentido de que gran parte de la población vive sometida al influjo de medios de manipulación, al influjo ideológico cuyo objetivo fundamental es manipular la subjetividad, manipular a los hombres y en función de intereses económicos o políticos determinados. Es lo que fundamentalmente hacen los medios de comunicación en gran medida, ¿no? Entonces, un medio de comunicación no está para darte en el fondo un conocimiento, sino que está para, para movilizar a la población en un determinado sentido. Y entonces, eso significaría que ¿dónde estaría? Habría una verdad sobre un determinado fenómeno. La verdad, por supuesto que hay es una verdad, pero que el investigador la tendría que descubrir y determinar. La epistemología ahí tiene su importancia, ¿no? Entonces, a partir de Heidegger se está dando cuenta de este fenómeno de la tecnificación, de la tecnología, y cómo influye sobre la subjetividad de las personas, cómo hace del sujeto que debería de pensar libremente un sujeto que está por completo adoctrinado por los medios y sometido a los medios. Y la experiencia que ha vivido Heidegger, aunque él no cuestiona eso, ¿no? Porque él más bien se ha adherido a ese fenómeno, es la experiencia nazi, ¿no? Millones de personas siguiendo a un líder. Entonces, esa, esa experiencia, esa vivencia, eh, Heidegger la ha vivido y más bien se ha incorporado a eso, ¿no? Ustedes han debido conocer ya algo de su historia al respecto. No en vano, en el periodo nazi ha llegado a ser rector de la Universidad de Friburgo y tiene algunos discursos incluso a favor del nacionalsocialismo, lo que en gran medida ha motivado, pese a su enorme aporte a la filosofía, la crítica de un conjunto de pensadores y de muchas personas, ¿no? Que en alguna u otra medida no lo podían creer. Pero eso es lo que sucede, ¿no? Nosotros claro, en gran medida hay algunos otros que ven eso en su pensamiento, en qué medida se puede ver eso, su filiación nazi. Algunos no ven nada, no ven al respecto ningún síntoma, digamos, en su obra al respecto, ¿no? Otros sí. Bueno, es todo motivo de debate, ¿no? Como todo un pensamiento complejo, el de Heidegger, y como todos los grandes filósofos, ¿no? Que siempre provoca no una interpretación, sino cientos de interpretaciones. Se escribe un libro y aparecen 10.000 interpretaciones. Entonces es un libro, un autor exitoso, ¿no? Entonces, acá lo que nos interesa es que se está hablando ya del otro.
no solo del yo, sino del otro, y del diálogo, de la intersubjetividad, que es fundamental en esto de la propuesta de esta corriente de pensamiento, ¿no? El núcleo fundamental de la hermenéutica heideggeriana es el ser humano mismo. Aquí lo califico de hermenéutico, en el sentido de que es el único capaz de comprender e interpretar. Eso es concluyente, ¿no? El ser humano es el centro epistemológico en este caso, pero también es el único capaz de interpretar y comprender, como lo dice Heidegger. ¿Cómo se concibe al comprender y cómo al interpretar? Perdón, adelante. ¿Alguien quería plantear algo? ¿Alguien? Les quiero hacer una pregunta. ¿Se me escucha, no? Sí, se Sí, te escucha, te Magíster. escucho. Gracias, gracias, gracias. Entonces, ¿qué implicaría el comprender? ¿Cómo se concibe al comprender y cómo al interpretar el existencial como algo diferente de otras formas de conocimiento, como por ejemplo el explicar? El explicar generalmente en esta lectura crítica de las corrientes positivistas y de las ciencias naturales, emergentes, emergentes y derivadas de las ciencias naturales, estas ciencias explicarían. En cambio, las corrientes hermenéuticas comprenden e interpretan la realidad. Comprender difiere radicalmente del explicar. La explicación es una forma de conocimiento propio de las ciencias naturales. Su objetivo es lograr un conocimiento válido, para lo cual ha de seguir rigurosamente el método propio de cada disciplina. El resultado se ha de enunciar por una proposición matematizada, válida para todos los casos. Comprender, por el contrario, es en la terminología de Heidegger un existenciario, es decir, un constituyente del ser humano, algo inherente al ser humano total, ¿no? Entonces hay una diferencia entre comprender y explicar. Explicar fundamentalmente es lo que hacen las ciencias naturales, a partir de leyes que gobiernan la realidad y en las que el sujeto no es el punto de partida epistemológico. En cambio, en la lectura de la hermenéutica, el sujeto es la clave, digamos, es el centro de atención y a partir de su subjetividad comprende la realidad, interpreta la realidad, ¿no? ¿A qué se abre el comprender? A significatividad, pues el ente se abre al hombre como significatividad de algo, como experiencia existencial primigenia, como hemos visto en Husserl, ¿no? El hombre se proyecta a significatividades y los entes se le abren como tales. En esta experiencia del comprender, experiencia que compromete el íntegro del ser del hombre, se le abre al el mundo como significatividades, ¿no? Entonces, como fundamentalmente es asociado a un fenómeno interno, a la subjetividad, a la experiencia de vivir, a las vivencias, y a esa experiencia que sería la clave que le da sentido a las cosas, ¿no? Entonces surge una interrogante. Claro, acá tenían que surgir obviamente las interrogantes. Justamente es un debate con el positivismo, ¿no? ¿No es acaso la relación perceptiva, la primaria entre el hombre y los entes, cosas? Este es el postulado de todas las formas de positivismo. Incluso Tomás de Aquino nos decía nada en el intelecto que primeramente no hubiera estado en los sentidos. O sea, el punto de partida parece que fuera en los sentidos, ¿no? Es la experiencia sensorial. ¿Cómo debemos entonces comprender el que los entes se me abren primeramente como significatividades de algo como algo? En la línea de Heidegger, la experiencia humana del escuchar, del oler, del frío o del calor son siempre una experiencia del interpretar compresor, es decir, de la interpretación compresora de la significatividad del ser de algo. O sea, interpretar, comprender, es una cuestión propia de la subjetividad que va más allá de la experiencia sensorial y que sería más rica, según lo que nos están diciendo acá Heidegger. Perdón, esto es una... Estamos en una época post-metafísica de puro hermenéutico de conjunto. Esto es un texto que me parece interesante, que no lo pude acomodar todavía en lo dejé, creo que lo dejé ahí. Entonces estaríamos viendo la crítica de la metafísica a partir de la hermenéutica o la deconstrucción de las corrientes emergentes que estamos estudiando acá. En el contexto de la teoría crítica,
La comprensión hermenéutica solo puede servir al sensoriamiento crítico de la verdad en la medida que se suponga el principio crítico regulativo de llegar a un entendimiento universal en el marco de una ilimitada comunidad de interpretación. Habermas recuperará e integrará luego en su teoría de la acción comunicativa propuestas de muy distintos autores, entre ellos Gadamer. Aquí aparece ya Habermas, ¿no? Habíamos dicho que Habermas es un filósofo de la escuela de Frankfurt, de la segunda generación. La primera generación estaba constituida por los grandes maestros de escuela, ¿no? Marcuse, Adorno, Horkheimer, ¿no? Y Habermas pertenecería a la segunda generación. Por ahí también estaba un poco más antes, aunque ya falleció en 1943, no recuerdo exactamente, Walter Benjamin, ¿no? Que era uno de los grandes autores también de esta escuela de Frankfurt. Entonces, Habermas va a empezar a tomar otro rumbo, ¿no? Obviamente recupera la crítica a la razón instrumental capitalista y propone una crítica de la razón comunicativa, Habermas, ¿no? Habermas va a recuperar de Gadamer algunas propuestas de la interpretación, de la hermenéutica, perdón, en el sentido de que es la clave para hacer propuestas realmente que no solo que asocien al pensamiento crítico, sino que planteen nuevas propuestas para transformar esta realidad. Su punto de partida obviamente va a ser, como los otros autores nazis, el carácter social del hombre, en el sentido de que el hombre no puede vivir aislado, sino que interacciona con sus semejantes. Ese será su punto de partida. Por eso decimos que Habermas busca superar la razón instrumental capitalista mediante la razón comunicativa. Sostiene que el ser humano es un ser social por naturaleza y busca comunicarse por cualquier medio con los otros individuos. La comunicación como sistema indispensable de los seres humanos plantea el mundo de la vida como espacio inmediato, el mundo de los sistemas como espacio de interacción social de los individuos y la acción comunicativa basada en el lenguaje como indispensable al ser humano. Esto lo plantea en su teoría de la acción comunicativa, ¿no? Este texto, la teoría de la acción comunicativa, es el texto, digamos, clave de Habermas en esto del que acá nos ocuparíamos. Habermas considera que los individuos, los hombres son seres sociales que interaccionan con sus semejantes y que en esa su interacción producen y reproducen un entorno social, ¿no? Y por eso entiende que hay una razón instrumental que está destruyendo, sometiendo a la humanidad a los intereses ajenos a los intereses de los hombres. Y que al igual que toda la escuela de Frankfurt, considera que esa cultura esa industria de la comunicación que surge con el desarrollo técnico científico ha servido para dominar a los hombres y no para generar su liberación. Pues contra esa razón instrumental de dominio, de la subjetividad, de destrucción de la subjetividad humana, plantea la razón comunicativa, que se basa fundamentalmente en el diálogo, en la interacción de los hombres con los hombres, pero en un diálogo liberador, basados en los principios de la libertad y la igualdad, que pueden parecer utópicos en una sociedad donde se genera desigualdad desde cualquier punto que uno pueda ver, ¿no? Desigualdades sociales. Cuando hablamos de desigualdad social, no estamos hablando de desigualdades económicas, desigualdades de todo tipo, ¿no? Es una sociedad que genera contradicciones por aquí y por allá, por doquier. O sea, todo huele a contradicción en esta sociedad, ¿no? Entonces, la comunicación es la clave para Habermas para superar esto. Entonces, considera en su teoría de la comunicación, como lo plantea en su texto, Teoría de la Acción Comunicativa, hay que considerar tres aspectos fundamentales: el mundo de la vida como espacio inmediato donde interaccionan los hombres, el mundo de los sistemas, fundamentalmente el sistema económico, ¿no? Y la economía es un sistema de relaciones y los hombres participan en este sistema, ¿no? Y ahí, para superar esto, plantea la acción comunicativa. La clave sería eso para Habermas, ¿no? La clave hermenéutica en Gadamer está en el lenguaje. Esto mismo va a retomar Habermas, ¿no? Va a recuperar esa lectura de Gadamer. A diferencia de la epistemología que se ocupa de la relación entre lenguaje y realidad, la hermenéutica en Gadamer considera la lengua en funcionamiento pragmáticamente en la forma empleada por los participantes.
para alcanzar una comprensión conjunta, una comprensión que aún prescindiendo de su conexión con la realidad objetiva presupone la posibilidad de entendimiento universal. O sea, la clave aquí es el lenguaje. En la medida que los hombres conocen, transmiten a otros ese conocimiento. En la medida que los hombres dialogan, pueden superar sus diferencias y alcanzar acuerdos. Frente al monopolio hegemónico del logos explicativo, demostrativo relacionado con la ciencia que descansa en la fundamentación y la prueba, bueno, este logos demostrativo explicativo sigue vigente, ¿no? Basta ver las tesis que hacemos en las universidades, que nos exigen para hacer. Sigue ese método hipotético deductivo. Hay que plantear un problema, una hipótesis, etc. Eso está vigente. Y la mayoría de las tesis son investigaciones cuantitativas, ¿no? Yo les decía la vez pasada de que, bueno, hoy, a mí en una oportunidad me convocaron a un programa para hablar sobre educación y qué opinaba sobre una radio, sobre lo que se estaba haciendo, por ejemplo, en Singapur, que había sido una revolución en el sentido de que la educación se había levantado tanto que imponían que ahí los estudiantes generalmente le habían puesto un fuerte énfasis a las matemáticas, como la clave de ese desarrollo de ese sistema educativo, que ha dado muy buenos resultados y que aparecía en los rankings de educación en los primeros lugares. Bueno, yo entendía que la numerización, la cuantificación te puede dar pues datos importantes de la realidad, pero no te explica, como diríamos en la filosofía, la esencia del asunto. Te puede mostrar el desarrollo del fenómeno, pero no te puede mostrar la esencia. Es como decir, yo te digo ahora las tendencias del... Perdón, se me escucha, ¿no? Siento que se me falla un poco el internet. Se escucha, ¿no? Perdón. Eh, Rodrigo, ¿se escucha? Indra. Sí, Lisa, se escucha. Gracias, gracias, Rodrigo, les agradezco. Entonces, gracias, Rodrigo, les agradezco. Es como diríamos, podemos decir de acá a 10 años cuánto va a disminuir la pobreza en Bolivia o cuánto va a aumentar en base a cálculos, tendencias, etcétera. Hacemos cálculos, estadísticas y podemos determinar eso en la medida en que vemos el manejo de la economía actual y cómo podría disminuir en los próximos 5 o 10 años. Bueno, pero eso no nos va a explicar el fondo del asunto, no nos va a explicar por qué hay pobreza. ¿Por qué hay tanta desigualdad social? ¿Por qué hay gente que concentra tanta riqueza y gente que concentra un poco y otra gente que concentra un poco menos y otra gente que directamente no concentra nada y que vive con menos de $1 al día? Pues ese fenómeno no me va a explicar eso. Por lo tanto, la explicación va más allá de la cuantificación, ¿no? De la numerización. Habría que buscar otro tipo de análisis, tal vez análisis de conceptos, categorías, que no necesariamente supone cálculos estadísticos. Entonces, ¿qué trajo la ilustración? La fundamentación y la prueba, es lo clásico, digamos, de la ciencia, ¿no? Que sigue vigente, como decían las universidades actuales. Gadamer se propone recordar que al principio fue el mito. Aquí está, digamos, un elemento fundamental que plantean, ¿no? En la hermenéutica. Se propone recordar que al principio fue el mito, proclamación, dar a conocer una noticia, que lejos de referirse a algo falso, inventado, se refería a todo aquello que solo puede ser narrado. El mito no juega en el campo de lo verdadero o lo falso, sino en el de la experiencia, que trata de ser aprendida y narrada, que aspira a ser creíble. Digamos, esa es la clave de la filosofía hermenéutica, ¿no? Como desde que viene ya desde Husserl, ¿no? La experiencia, la vivencia, y al interior de esa experiencia, en cada uno de los sujetos está la verdad. En la medida que esta también puede ser aprendida y narrada, dice. Habíamos visto la anterior vez cómo el mensaje transmitido supone, digamos, una, una manera de dar a conocer una noticia, una proclamación de que no necesariamente es verdadero o falso, no estamos digamos, moviéndonos en ese ámbito, ¿no? De lo verdadero o falso. El mito precede al conocimiento racional. El mito en alguna medida fue desechado tras la emergencia de la filosofía, pero sin embargo el mito sigue vigente. Eso es lo que nos están diciendo. Hay mitos modernos incluso. El mito siempre está presente en la vida de los hombres. Gadamer califica la hermenéutica filosófica como una reflexión que pone ante la conciencia las experiencias que hacemos cuando usamos nuestra competencia comunicativa, que se desarrolla con la experiencia de la hermenéutica y la retórica. La retórica que tanto ya habían destacado los sofistas griegos, ¿no? Ustedes saben que ellos enseñaban a través de la retórica, del discurso.
y que en este caso la hermenéutica recupera el lenguaje, la capacidad de hablar, la capacidad de transmitir, de dialogar, de llegar a acuerdos, que va a valorar eso. Habermas cree que el diálogo y el llegar a acuerdos, cuando uno dialoga, la clave es que aquel que tenga mayores argumentos tendría que lograr convencer a los otros que se sometan o que directamente se llegue a un consenso. Tal vez puede parecer difícil eso, ¿no? Una realidad como esta, donde antes que diálogos sanos y libres, hay intereses. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde el interés material es el dominante, diríamos. Pero claro, esa es una lectura que yo, digamos, yo la hago, ¿no? Pero que los autores acá no, salvo Habermas, que sí cree que hay todo un aparato, eh, pero no en el sentido incluso Heidegger también plantea eso, pero Habermas, como viene de una lectura distinta, pone más énfasis en ese influjo de lo social en cada uno de los hombres, ¿no? Perdón, en la construcción de la realidad también. El arte de entender y hacer comprensible la hermenéutica filosófica debe las experiencias de una intersubjetividad ilimitada del entendimiento. Cualquier plexo lingüístico es potencialmente comprensible, traducible a plexos extraños de otros tiempos y lugar, pero también la de su intersubjetividad. La intersubjetividad tiene que ver, ¿no?, con la interacción, las relaciones interpersonales, el intercambio de conocimientos, saberes, saludos, qué sé yo, un montón de relaciones que los seres humanos tienen todos los días, ¿no? Entonces ahí en este diálogo se puede llegar a transmitir, a hacer conocer, y eso es lo que se valora acá, el diálogo con el otro. Pero no solamente se refiere a los diálogos intersubjetivos entre personas, sino de una cultura a otra, ¿no? Diálogos entre sujetos de distintas culturas. El concepto de Gadamer, la hermenéutica, se trata de la interpretación de textos, se trata de aprender a leer, por tanto el lenguaje es lo que hace comprensible el mundo. El lenguaje es la conversación, en la conversión, en el diálogo. Se trata de una relación lingüística con el otro, con los demás. Es también el arte de oír, es interpretar y comprender. La hermenéutica no significa posesión de la verdad, sino una ayuda para llegar a él. Eso es este texto que les acabo de dar es una entrevista a Gadamer, donde de alguna manera aclara qué entendía él por hermenéutica. Obviamente, lo que habíamos dicho al principio, ¿no? La clave es la interpretación del texto. ¿Por qué el texto? Porque en el texto supone que está la riqueza, digamos, una determinada de la realidad. Quien ha escrito el texto va más allá de las experiencias singulares, sino que trata de plasmar ahí lo universal. Si uno trata de leer la obra de Hegel, en la ciencia de la lógica, en la ciencia de la lógica está el desarrollo conceptual de lo universal, de su relación dialéctica con lo singular, de lo finito con lo infinito, el movimiento de la realidad, ya, pero comprendido conceptualmente, que es la clave, digamos, de la lectura hegeliana de la realidad. Entonces, en la obra de Marx, en el Capital, ¿qué está? El funcionamiento de la estructura interna de la realidad social capitalista, explicada conceptualmente. Y el concepto tiene la riqueza, digamos, que es superior a una palabra que se puede referir a un, una determinada cosa, porque el concepto se refiere a estructuras sociales, a relaciones sociales, a algo que domina este planeta de norte a sur y de este a oeste, porque el capitalismo es una realidad planetaria hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, un texto que te haga conocer cómo funciona el capitalismo, entonces, es un texto que en ese sentido cumpliría el cometido, ¿no? De interpretar una realidad y hacerte conocer esa realidad, cómo funciona. Entonces, en estos textos, entonces ahí están, si uno analiza esos textos, se trata de interpretar y comprender estos textos, entonces tendrían razón a pagar amor, ¿no? Porque cuando uno se acerca a un libro, ¿qué es lo que hace? Tratar de interpretar ese texto. Tratar de interpretar la fenomenología del espíritu de Hegel puede suponer lectura, dedicación completa. Hay gente que le dedica años. Y no hay una interpretación, hay decenas de interpretaciones. Justamente, ¿por qué? Por las dificultades de leer esos textos, ¿no? Pues la hermenéutica no supone posición de la verdad, dice Gadamer, sino una ayuda para llegar a ella. Y eso yo creo que es clave, ¿no? Eso, digamos, esta es una entrevista que le hacen a Gadamer y que me parece muy interesante el texto.
En ese sentido, he tratado de recuperar ese texto. Y lo que habíamos dicho, hacer comprensible el mundo, el lenguaje, la conversación, el diálogo, lo que recupera Gadamer, ¿no? En ahí también están las experiencias y las vivencias de las personas, y a partir de eso se va creando, ampliando las bases del conocimiento, ¿no? El poder de la retórica da cuenta de cómo el hablante, gracias a una gramática, sistema de reglas, la gramática supone un sistema de reglas determinadas que permiten producir y entender un sinfín de oraciones. Dispone de la creatividad del lenguaje natural para responder a los cambios de situaciones y definir nuevas situaciones mediante intervenciones lingüísticas, en principio impredecibles. La clave de todo es el lenguaje, ¿no? La interpretación de textos supone el lenguaje, el habla también, y tal vez, como habíamos dicho en la anterior sesión, algunos autores ponen más énfasis en la interpretación de textos, en la palabra escrita, más que en la palabra hablada, en la transmisión oral de saberes de una a otra, de una persona a otra, de una generación a otra. El habla capaz que genera un consenso acerca de cómo resolver una cuestión práctica, nos dice que es posible incluso cambiar los esquemas de interpretación en los que hemos crecido para poder enseñar a ver de otro modo lo tradicionalmente preentendido. En otras palabras, el sujeto que experiencia e interpreta se transforma para hacerse cargo de lo sucedido. Entonces, en todos los casos es el sujeto, ¿no? El sujeto humano, el Dasein, el hombre es el que interpreta, el que vivencia, y el hombre es el que comprende. Es la clave y es el punto de partida epistemológico. Aquí no están las leyes por encima del hombre, ¿no? Es el hombre el punto de partida. Y a partir de ahí es el que puede ver más allá o más acá y dar su punto de vista. Y es el que se hace cargo, ¿no? Del conocimiento. Es lo que sucede cuando alguien que trata de entender un texto clásico se percata de que hay algo que no ha entendido. Esa distorsión será el punto de partida para la inmersión del intérprete en el mundo del autor, en las realidades, valores y normas en las que creía, así como en sus vivencias, hasta transformarse y comprender por qué el autor hace ciertas afirmaciones en su texto. Esto ya viene de Habermas, ¿no? Habermas cree que la clave acá es la comunicación. Y los requisitos de la comunicación es que los seres humanos tienen que tener libertad, tienen que tener igualdad. Y que eso puede parecer un poco utópico en una sociedad como esta, ¿no? Donde no hay, la libertad está determinada, condicionada por tus condiciones sociales, culturales, sino un montón de elementos en sociedades como esta, por ejemplo. Y que la igualdad es igualdad en la letra, nada más, ¿no? Porque después no somos iguales. Hay personas que disponen de un enorme capital que difícilmente podrían ser iguales a otras personas que apenas están sobreviviendo, ¿no? Entonces, ese tipo de realidades sociales son las que aparecen más en Habermas que en otros autores, porque obviamente Habermas proviene de una escuela marxista, pero que acá ya no es prácticamente tiene un alejamiento de ese énfasis marxista, ¿no? En lo social, en lo económico, es más cercano a lo que plantean, en alguna medida se acerca más a lo que está planteando Heidegger y los otros autores con los que son su sustento, ¿no? Gadamer, perdón, en gran medida. Habermas plantea eso de la libertad, la igualdad, que como habíamos dicho, en gran medida, al menos en los autores de la escuela de Frankfurt, de la primera generación, se cuestiona bastante esto de la razón emergente con la ilustración, la razón iluminista, y se lo atribuye al capitalismo, a la burguesía, pero hay otras lecturas distintas, les comento esto, que plantean que la lectura de la ilustración, o sea, me refiero a las grandes ilustradas, ¿no? Kant mismo era parte de los ilustrados, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, plantearon una serie de ideas como que vinieron a realizarse bajo la forma de por ejemplo, los derechos del hombre, o la libertad, la igualdad, la fraternidad, son postulados que difícilmente se podían realizar bajo el capitalismo, porque en Francia no nos olvidemos que en 1789, la Revolución Francesa,
Francia tiene colonias donde pervive la esclavitud. Por lo tanto, cuando se consolida la Revolución Francesa, esas colonias han seguido, bajo su mismo criterio, han seguido viviendo la esclavitud. Y la democracia liberal que emergente supuestamente de la Revolución Francesa tampoco sería un postulado de la burguesía, sino que los que retomaron los principios de los grandes ilustrados, hemos dicho Voltaire, Montesquieu, etc., no fueron precisamente los representantes de la burguesía en la Revolución burguesa, en la Revolución Francesa. Los jacobinos no representaban la burguesía, los jacobinos representaban los intereses de los campesinos, de los artesanos. Quienes representaban los intereses de la burguesía eran los girondinos, y los que manejaron la Revolución Francesa desde el inicio, hasta desde 1789, con las famosas, con la guillotinada, en la guillotina, que ya todos hemos leído la historia, ¿no? Fueron fundamentalmente los jacobinos. Y como hemos visto, ellos no representaban los intereses de la burguesía. Lo que sí, quienes representaban los intereses de la burguesía eran los girondinos. Y cuando los girondinos toman la línea, la batuta de la Revolución Francesa, lo primero que hacen es decapitar a- al gran dirigente de los jacobinos, que era fundamentalmente Marat, no recuerdo el nombre, a ver, algunos de ustedes me ayudan ahorita, Robespierre. Y a partir de ese momento, en 1793, ellos toman la batuta de la Revolución Francesa y prácticamente colocan a segundo plano todas esas propuestas que habían planteado los jacobinos, ¿no? Como los derechos del hombre, etcétera. Entonces, ¿por qué eso de la acción de la guillotina? La guillotina, los jacobinos lo toman fundamentalmente de los filósofos ilustrados y fundamentalmente de los filósofos griegos, de Platón. Platón decía que esto lo están planteando ya algunos filósofos en España, ¿no? Los marxistas, quien osase colocarse por encima de la ley, decía Platón en su obra Las Leyes, debería ser condenado a muerte de inmediato. O sea, quien vaya contra la Constitución, niegue las leyes y se coloque por encima de la ley y se proclama un dictador o un tirano, ese hombre debería ser eliminado de inmediato. ¿Por qué? Porque se está colocando por encima de la ley. Y la ley es la expresión máxima de la voluntad popular, del soberano, ¿no? Entonces, estos elementos son recuperados fundamentalmente por los revolucionarios franceses, por los jacobinos, que como hemos dicho son representantes de los campesinados. Estamos hablando de una sociedad campesina fundamentalmente en Francia en 1789, de los artesanos. La burguesía es apenas la clase emergente, recién está empezando a surgir, no es la que ha llevado a cabo la Revolución Francesa. Al final, desde 1789 a 1793, recién se hacen cargo del control del aparato estatal los girondinos, los representantes de la burguesía, y desechan todas las anteriores propuestas que habían postulado los revolucionarios franceses, ¿no? Los famosos Robespierre, Marat, Dalton, que son los que dirigen la Revolución Francesa. Entonces, en gran medida, como ustedes verán, lo que plantean los ilustrados también acá puede ser motivo de controversia y debate, no está definido aún. Hay obras que dicen que no necesariamente la Revolución Francesa y las propuestas ilustradas es una propuesta burguesa. Eso lo planteo para que de alguna manera ustedes puedan considerarlo para el debate, ¿no? Y para que puedan investigar al respecto. Habrá que tener muy en cuenta, no obstante, que la creatividad del sujeto, del autor clásico, de su intérprete, puede servir tanto para obnubilar como para ilustrar. Claro, lo que yo les decía es lo anterior, ¿no ve? Hay que saber leer la realidad. Y para saber leer la realidad tienes que hacer uso de todos los instrumentos de investigación que tienes e interpretar un determinado fenómeno de la realidad, como se planteaba eso de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa históricamente ha sido leída como una revolución burguesa, y que a partir de ahí se había planteado, el mundo estaría viviendo bajo las propuestas las propuestas de la burguesía hasta ahora. Sin embargo, por lo que les acabo de decir, no necesariamente todas esas propuestas eran burguesas, sino eran anteriores a la burguesía, y que aquellos que la plantearon no representaban los intereses de la burguesía, como los jacobinos, ¿no? Entonces, esto no solamente se trata de leer textos, sino también esos textos pueden hablar de la Revolución Francesa, pueden hablar de la Revolución del 52 en Bolivia, y hay que saber interpretar esa revolución.
Entonces, esos textos que hablan de la revolución de un objeto que de un fenómeno que ha sucedido en la realidad, pero que está plasmado en un texto, entonces se trata del debate con ese texto, leer ese texto, confrontar ese texto, analizar, considerarlo, ver contextos, etcétera, y a partir de ahí dar un punto de vista. Es eso lo que nos estarían planteando estos autores, ¿no? Entonces, es lo que le preocupa a Habermas, que a Gadamer no parece importarle, ¿no? Entonces, lo que aquí Habermas parece el más lúcido, ¿no? En el caso anterior, en el ejemplo anterior que les dice, entonces habría ahí, se estaría ilustrando o se estaría colocando un manto, un velo, se estaría mistificando esa realidad de la revolución. Tal vez alguien quiera decir algo al respecto. Aquí Habermas tiene razón. ¿Alguien? ¿Nadie? Ya, si no hay Rodrigo, tal vez, Indra o Valquiria. Ya, continuaríamos. Entonces, la clave es la lectura, el lenguaje. Nos movemos toda la vida en diálogos, con textos y con cabezas que a través de largas distancias históricas siguen siendo nuestros contemporáneos. Es lo que les había dicho, lo que les había manifestado hace un rato con el ejemplo que les dije, que la lectura de la Revolución Francesa, que es una clave bien importante acá, eh, está expuesta en textos con personas que han escrito esos textos, que han investigado y han dado puntos de vista. Entonces, a partir de ahí, en ese sentido, somos nuestros contemporáneos, a medida que nosotros nos metemos en esos textos, dialogamos con los autores y a partir de ahí tenemos nuestra propia idea de un fenómeno de la realidad, en este caso el fenómeno de la Revolución Francesa, que no solo había tenido una interpretación, había tenido varias, ¿no? Y deben haber otras más, que yo solamente les manifiesto dos. Una que es la clásica, que dice que es una revolución burguesa y que a partir de ahí el mundo se ha organizado en torno a los principios ilustrados, que los ilustrados representan los intereses de la burguesía. Y una lectura distinta, que los ilustrados van más allá de los intereses de la burguesía, que más bien el capitalismo habría sido la negación de sus principios, porque en el capitalismo no se cumplen los principios, los derechos del hombre no se cumplen y tampoco se cumplen los lemas de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pues es lo que hay dos lecturas ahí distintas, ¿no? Dicen, Sí, adelante, Freddy. sí, a ver, claro, usted pone ejemplo de la Revolución Francesa, pero fíjate, nosotros a lo largo de nuestra vida, como bolivianos, tenemos una comprensión de nuestra historia, digamos, ¿no? O sea, los libros que normalmente nos han hecho leer, hemos estudiado y demás, nos cuentan de una manera la historia, pero mirando con ojos críticos, por ejemplo, podemos ver qué significó, por decir, eh, el 6 de agosto de 1825 para los indígenas, por qué la revolución del 52 y por qué recién en el 53, o sea, conquistan tres derechos, ¿no? Y después podemos ver por qué recién en la última constitución que hoy tenemos se reconocen todos los derechos, digamos, ¿no? Y sobre todo los derechos colectivos. Entonces, ¿y por qué los libros de historia no nos cuentan toda esa situación o no responden a esas preguntas, ¿no? Por ejemplo, sabemos y se sabe que eh, los indígenas y las mujeres en Bolivia pues no contaban para nada en todo ese tiempo de 125 años, ¿no? O sea, hasta el 1952, o sea, simplemente eran esclavos. Y en el aspecto político peor todavía, ni siquiera podían votar, ¿no? Entonces esas cosas, creo que la hermenéutica nos da herramientas como para tener